Bienvenidos a un nuevo video del proyecto de vinculación con la sociedad, alfabetización tecnológica en tiempos de cuarentena de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Chone. Soy Maite Villaprado y en este video desarrollaremos una aplicación con Xamarin Forms de Data Binding o enlace de datos. El enlace de datos o Data Binding es la técnica de vincular las propiedades de dos objetos para que los cambios en una propiedad se reflejen automáticamente en la otra propiedad. El enlace de datos es una parte integral de la arquitectura de la aplicación modelo, vista, vista modelo o model, view, view model. La estructura de lo que vendría siendo el data binding es un objeto destino, que en este caso está representado por un label, una propiedad de destino, que casi siempre es un text, y luego el enlace de datos, que siempre va entre llaves con su propiedad de enlace binding y una variable que vendría siendo la propiedad de origen y lleva el nombre que tú prefieras en la aplicación que estés utilizando. ¿Qué tal si empezamos con el desarrollo de nuestra aplicación? Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto. Verificamos que el lenguaje sea C# y seleccionamos la opción de aplicación móvil con Xamarin Forms. Ponemos siguiente. Nos aparecerá la opción para poner el nombre de nuestro proyecto, en este caso será enlace de datos. También nos permite seleccionar dónde vamos a guardar nuestro proyecto. En este caso yo voy a guardar el proyecto en el escritorio. Seleccionamos la carpeta y ponemos crear. Nos aparecerá una ventana para elegir la plantilla de nuestra aplicación. Yo seleccionaré la opción en blanco y verificaremos que esté para desarrollar en iOS y Android. Pondremos crear y esperamos que el programa cree nuestro proyecto. Como vemos, en el lado derecho nos aparece ya nuestro proyecto creado con la opción de enlace de datos, es decir, el nombre de nuestro proyecto en C#, con extensión Android y con extensión iOS. Nosotros trabajaremos en la opción de C# porque así se aplicará al resto de formatos. Lo primero será irnos a enlace de datos con la extensión C#, darle clic derecho, irnos a agregar y seleccionar un nuevo elemento. Luego seleccionaremos la opción de clase y le colocaremos como nombre usuario. Pondremos agregar y como vemos ya se creó nuestra clase con extensión C#. Lo primero va a ser crear o agregar las librerías que vamos a utilizar. Esto se hace a través de using system punto y seleccionamos la librería que utilizaremos, en este caso component model. Lo vamos a ver un poco como descolorido, es porque aún no hemos utilizado esta librería. Una vez que se utilice ya va a aparecer con un color más fuerte. En la parte de clase de usuario crearemos una herencia de notificación, que en este caso será if not property change, y como vemos nos aparece subrayado en rojo. Esto es porque aún no lo hemos implementado. Para implementarlo se hace de dos formas. Lo primero es dando clic derecho y aparecerá la opción de foquito que dice acciones rápidas, y la segunda es yéndonos al foquito con una X, dándole clic y nos aparecerá la opción de implementar interfaz. Le damos clic aquí, nos aparecerá una línea de código. Esta línea de código, si no nos aparece el foquito de ninguna de las dos formas, nos tocaría codificarla totalmente, cosa que si estás iniciando es un poco complicado que sepas cuál es la línea de código que hay que crear. Luego crearemos una variable de tipo string con el nombre user, la cual va a ser igual a un string o una cadena de caracteres vacía. Empty significa vacía. Las string o cadenas de caracteres pueden ser de números, letras o números y letras. Luego crearemos una
propiedad pública de tipo string. Le pondremos el mismo nombre de array user pero con mayúscula para diferenciarlos, y esta propiedad tendrá los métodos de get, que vendría siendo obtener, el cual va a ser get igual o mayor que user, es decir, que la variable que creamos anteriormente, y el método set, que nos va a servir para validar el usuario que ingresamos, pero en este de aquí aún no codificaremos nada porque necesitamos otro método para esta parte que codificaremos un poco más adelante. También crearemos una propiedad pública asimismo de tipo string con el nombre, valga la redundancia. Este va a ser igual o mayor que un símbolo, bueno, va a ser símbolo de dólar, porque así nos va a permitir concatenar o unir en una misma línea lo que vendría siendo un mensaje o una cadena de caracteres que va a decir el usuario ingresado es, y entre llaves una variable o la propiedad usuario que creamos anteriormente. Crearemos un método void para actualizar el usuario cada vez que se ingresa uno nuevo. Este de aquí es con onProperty Chains. Es un método que surge de la herencia de la clase que creamos al principio, la herencia de notificación, la cual entre paréntesis lleva la variable que creamos anteriormente con su tipo de dato, que en este caso es string. Además tiene un property chains de pregunta, para verificar si está que se ha actualizado el usuario con un void, y asimismo con el this es la estructura de este método, con el new evento o el nuevo usuario que hemos ingresado. Luego este método que acabamos de crear lo utilizamos en el método set. Aquí vamos a validar lo que ingresamos en la variable usuario con un if user igual a value, es decir, que tiene un valor, y vamos a retornar el usuario igual al valor que se ingresa. Luego utilizamos el método void que creamos anteriormente con un property chains y con el name of, es decir, el nombre de, para poder obtener el dato o el usuario que estamos ingresando con la propiedad user que creamos anteriormente, y luego asimismo con el nombre, con la propiedad nombre, para poder mostrar el usuario que ingresamos. Aquí me está saliendo un error, parece que no he cerrado una llave al parecer, y acá está, además la había cerrado mal. Una vez que hemos terminado de codificar lo que va a ser nuestra aplicación, nos vamos al main paint con extensión XAML y eliminamos todo lo que viene por defecto para poder codificar lo que nosotros necesitamos. En el main paint, como ya habrán notado, la extensión XAML es un lenguaje muy parecido a HTML, ya que representa sus elementos en tags o etiquetas. En el main paint se hace lo que vendría siendo
Bueno, ¿cómo se va a ver nuestra aplicación? La interfaz. Lo primero que vamos a crear es un content page. Un content page con un data binding, es decir, para poder realizar o establecer que el objeto que tiene las propiedades que serán el destino de las propiedades enlazadas, básicamente para poder utilizar los datos que estamos ingresando. Entonces, un data binding context es una propiedad que ya viene por defecto, no es algo que te tienes que inventar. Y luego en esta etiqueta o en este content page agregamos la ubicación de donde estaría el código o los datos de donde los vamos a extraer. En este caso, como es local, es decir, está aquí mismo nuestros datos, lo ponemos local 2 puntos y el nombre de la clase. En este caso nos va a aparecer como azul. Esto de aquí es porque nos falta una librería XAML. Simplemente le damos clic derecho y le ponemos a agregar, y como vemos ya se encuentra bien. Luego en el stack layout seleccionamos padding con número 40, es decir, el marco, y un background para ponerle el color a la aplicación. Luego crearemos un label para mostrar un texto que va a decir usuario 2 puntos. Le pondremos el tamaño de letra con font size de 15, es decir, el tamaño de la letra. Si quieres le puedes poner otro tamaño de letra o con otro mensaje. Y luego también una caja de texto o un entry, en el cual básicamente le pondremos el nombre con xname va a decir usuario con minúscula. Y lo que va a hacer es que aquí se va a hacer la estructura que mostré anteriormente del data binding, con un text, llaves, binding, que es la propiedad de enlace, y luego el nombre de la variable que es user o la propiedad que creamos anteriormente, con un placeholder, que el placeholder es un mensaje que va a aparecer siempre por defecto en nuestra caja de texto y que se borra una vez que ingresamos el usuario, y eso es lo que va a decir el placeholder: ingrese su usuario. Además también le pondremos el tamaño de letra con font size asimismo de 15, para no tener diferencias en cuanto a la letra. Cerramos la etiqueta y luego crearemos un label para mostrar el usuario que ingresamos. También tiene la estructura del data binding, pero esta vez en vez de tener la propiedad user va a tener la propiedad nombre, y asimismo le pondremos un font size, un tamaño de letra de 15. Una vez que hemos terminado de codificar nuestra interfaz de la aplicación, nos vamos a Mary Davis para poder correr o ejecutar nuestra aplicación en el emulador propio de Visual Studio, que mostramos anteriormente cómo configurar. Pero antes puedes guardarlo, que es lo que yo acabo de hacer con control S. Como vemos, nos aparece cargando las aplicaciones que tiene por defecto el emulador, y luego aparece instalando los paquetes propios para la aplicación que acabamos de desarrollar. Esto demora un poquito de acuerdo a la velocidad de nuestro computador. Toca ser un poco paciente. Como vemos, ya aparece nuestra aplicación de acuerdo a cómo la codificamos. Luego en la caja de texto
colocamos el nombre de usuario, en este caso va a ser Maite, y como se ve abajo en el label o en el texto aparece el nombre o el usuario que se ingresó arriba. Esto es básicamente el data binding o enlace de datos. Lo que se ingresa en un lado aparece en otro.